Hay muchas chicas que están pintando cosas y que deberían participar en Chile, en Latinoamérica, en el mundo. Me agradezco que me hayan considerado, pero también es heavy ver que soy la única mujer que está pintando un muro sola. Tuve ayuda de mucha gente que participó, que es parte del estilo de trabajo, pero sí ahí uno sigue viendo esa desigualdad a la hora de mostrar nuestro trabajo. Ahora en pintura, pero siempre en todas las áreas, hay un desnivel que debería dejar de notarse. Hace falta más presencia femenina. Estando en el mar, me siento caer, perplejo de andar, y no sé de qué, hacia lo demás, me siento caer. Cuando chica, mi papá trabajaba en una fábrica textil. Vi procesos como estampaban las telas y eso también fue súper bacán. Por eso también me guié por el área del vestuario, aunque cuando chica siempre pensé en estudiar arte, pero en el camino me fui por el textil y el vestuario. Me acuerdo que fines de semana acompañar a mis amigos a pintar y que alguno dijo, oye Steffi, tú dibujás y siempre has dibujado bien, anímate. Y yo, bueno, ¿por qué no? Y empecé a pintar los fines de semana, en mis tiempos libres. Yo creo que si hubieran habido más chicas que pintaban y que estaban así súper activas y me hubieran dicho, dale, anímate, 7 años antes podría haber empezado a pintar. Y cuando me atreví, empecé a invitar a todas mis amigas que dibujaban. Vamos, disfrutemos del rato, sea lo que sea que suceda o que resulte de eso. O sea, apenas me animé, me apoyé de otras chicas y animé a otras. Estuve viajando 5 años, estuve 6 meses en Bolivia, 1 año en Ecuador, 8 meses en Colombia, 8 meses en Panamá. Lo que más me cautivó es ver estas nuevas formas de vida que no las conocía. Entonces, esa fuerza que aprendí en el camino de la mujer, desde el trabajo y desde la esencia de la mujer indígena hasta la mujer contemporánea que es feminista y que quiere hacer las cosas diferentes, eso me cautivó y desde esa trinchera quiero trabajar. Fueron más de 200 personas las que inscribieron para participar. Bacán como ver que lo que a mí me cambió la vida, que fue la pintura, como ese atreverme, ese dar ese paso a pintar en la calle, hacer algo que es más bien masculino, que también representa como valentía, porque salir sola a la calle, siendo mujer, yo viajando por Latinoamérica, no es fácil. Entonces al ver que se inscribieron muchísimas chicas y que van con toda esa fuerza, veo que hay muchas personas que están en la misma. En esta etapa que yo invito a pintar, cualquiera puede participar y funciona. O sea, hubo una niña de 5 años que, como yo digo, ya, ¿qué color te gusta este? ¿Y qué quieres pintar? Esa hoja, porque me gusta el verde. Y 5 años y pintando así, excelente, sin salirse. El ejercicio bonito es como dedicarle el tiempo a cada persona y sacar lo mejor que pueda entregar cada persona y dejarlo plasmado en el muro. Como el GAM me invita a intervenir ese espacio, por ahí está Gabriela haciendo una lectura, compartiendo con las otras chicas y libertad. Eso tiene mucho que ver con el espacio, con lo que pinté, con como ese de compartir también el muro tiene mucho de esa pedagogía y de hacer escuela. Como que el mensaje al invitar a participar no es solo, sí, anímate a pintar, sino que es anímate a ser decidida, a hacer lo que queráis, a seguir tus sueños, eres capaz. O sea, son un montón de cosas que están de la mano. Mi nombre es Estefanía Leighton, Steffi, y el mural que pinté se llama El Jardín de Gabriela.